Muy buenas noches, amables amigos, foristas en general. Bendiciones como siempre en el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta noche de hoy, domingo, 8 de la noche, hora de Colombia, voy a hacer un video en vivo y en directo sobre un tema que había anunciado esta mañana. Es una analogía bíblica sobre el tema de María y el demonio, que hace parte de una serie que he venido haciendo de tiempo atrás sobre María, la nueva Eva, Jesucristo, el nuevo Adán, y la relación con lo que es la historia de la salvación, con lo que es también el demonio como ese ser maligno por el cual entró la perdición en el mundo. Entonces, es muy importante porque estos estudios de Biblia no solamente son para católicos, sino también para los amigos evangélicos que me siguen, tanto en mi muro como en los dos grupos donde yo siempre comparto esta información, que es de debates cristianos católicos versus otros cristianos, mi grupo en Facebook, que ya tiene más de 30.000 miembros, y también el foro del señor Johnny Isoye, en Facebook también, que llama debates cristianos católicos versus apología católica versus apologetas evangélicos. Entonces ese va a ser el estudio de esta noche, que lo voy a hacer con esta Biblia. Es una Biblia evangélica, una preciosa Biblia de cuero. Es la Biblia con enciclopedia ilustrada. Como siempre, son de la edición de la Reina Valera de 1960. Esta Biblia tiene una característica: la mitad de esta Biblia es pura información sobre el tiempo de Jesucristo, los tiempos bíblicos, y la otra parte ya es solamente el texto en sí de la Reina Valera, sin ninguna referencia o anotaciones a pie de página. Lo voy a hacer con esta Biblia para que los textos que las personas quieran ir anotando y después hacer su propio estudio personal, donde cual puedan ustedes verificar toda esta información, se pueden dar cuenta que se puede encontrar tanto en esta Biblia evangélica como en cualquier otra Biblia católica, cualquiera de esas versiones. Todos los textos son fideliños. La primera anotación que quiero hacer de este paralelismo bíblico entre María, la madre de Jesucristo, y el demonio, vamos a hacerlo sobre el significado del nombre de cada uno de estos dos personajes. En primer lugar, vamos a ver el diablo, y entonces nos vamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 12, verso 9. En el libro de las revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 12, donde nos describe al demonio, capítulo 12 de Apocalipsis, en el verso 9, el libro del Apocalipsis o revelación, dice lo siguiente. Dice, ¿cómo se llamaba? Se llamaba el gran dragón. Nótese bien, es una característica, el gran dragón, que antiguamente era la serpiente antigua. Estas dos son dos formas simbólicas para escribir a este ser maligno. Era la serpiente antigua, que apareció, ya sabemos, en el jardín del Edén, que aparece descrita en Génesis 3, que hizo caer a nuestros primeros padres en el pecado original, pero que ahorita ya en el libro del Apocalipsis o Revelación, ya en el último libro, ya es el gran dragón. Y nos dice también que se llama, aquí está, se llama Diablo y Satanás. El término diablo en griego es lo mismo que Satanás en hebreo, y quiere decir, o la etimología, la raíz de este nombre, quiere decir el adversario, el enemigo de Dios, el contradictor, el calumniador, el opositor, o sea, todo lo contrario de lo que es la verdad, la fidelidad a Dios. Entonces, todos los nombres en la Biblia tienen significado. Entonces, que quede claro que este primer personaje es el gran dragón, la antigua serpiente, que se llama Diablo y Satanás. Ahora vamos a ver entonces la etimología o cómo se describe en la Biblia a la madre de Jesucristo, y vamos a mirar a ver también en el Evangelio de Lucas,
en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 26 al 27. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso del 26 al 27, nos dice, anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel, aquí hay otra característica, el ángel Gabriel, uno de los ángeles príncipes que está en la presencia de Dios, el nombre de Gabriel quiere decir fuerza de Dios, dice, fue enviado, aquí lo dice, el ángel fue enviado por Dios, o sea, Dios Padre, que este es el personaje principal de la historia de la salvación, y lo vamos a ver en estos textos bíblicos, fue enviado por Dios Padre a una ciudad de Galilea, mientras que este otro ser espiritual maligno habitaba en el cielo, en las huestes celestiales, ¿ve? Y que fue arrojado, después lo vamos a ver al infierno. Este otro personaje, María, nos dice la Sagrada Escritura, que vivía en una ciudad de Galilea, en lo que era el Israel antiguo, que estaba en tres grandes provincias, Galilea al norte, Galilea de los gentiles. Era tan insignificante Galilea que no hay ninguna descripción de esta pequeña en Nazaret, como dice, en una aldea llamada Nazaret, de más de unos 700 habitantes, llamada Galilea de los gentiles. No hay ninguna descripción en el Antiguo Testamento ni en los escritos de Flavio Josefo. Pero entonces aquí el Evangelio de Lucas nos dice, en esta ciudad fue enviado y nos dice a una mujer, a una virgen, aquí nos especifica que eso no es muy importante esto, una virgen, o sea, una doncella judía entre 14 a 16 años que estaba desposada o estaba comprometida con un varón llamado José. Ya sabemos que era la casa de David, nos describe el Evangelio de Lucas estas dos características. La doncella o esta virgen estaba desposada con José, vivía en Nazaret, en Galilea, y nos dice algo muy importante, y el nombre de la virgen, que quede claro, el nombre de la virgen era María. El nombre de María es lo mismo que en hebreo Miriam o Marian, y todos los nombres, como decía yo, así como Satanás quiere decir el adversario, el enemigo, el contradictor, el calumniador, el opositor, la etimología o la raíz del nombre de María quiere decir la elegida, la excelsa, la favorecida o la amada de Dios. Entonces vemos bien aquí ese primer paralelismo solamente en el nombre de estos dos personajes. Ahora, veamos a ver la descripción que da también la palabra de Dios de cada uno de ellos. Veamos también cómo describe el mismo Jesucristo al demonio en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 48, encontramos esta siguiente descripción. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 48. Jesucristo le está hablando a los fariseos, pero voy a destacar solamente la descripción. Dice, vuestro padre el diablo, o sea que el diablo también tiene unos hijos, por así decirlo, espirituales, y sigue diciendo, ¿cómo lo describe? Lo describe como el homicida desde el principio, o sea, el asesino desde el principio, porque acordémonos que por el demonio entró el pecado y por consiguiente entró la muerte. Homicida desde el principio, desde que hizo caer a Adán y Eva, porque estaban destinados para vivir eternamente en el jardín del Edén. Ya con la tentación, la forma como Dios castiga al hombre es cuando le dice, en polvo eres y en polvo te has de convertir, pierde esa inmortalidad. Entonces por eso se dice que el demonio era homicida desde el principio. Y otra característica, no ha permanecido en la verdad. Lo contrario de Dios es la falsedad, es la mentira. Lo contrario de Dios, que es la luz, es la oscuridad de las tinieblas. Entonces aquí también dice el mismo Jesucristo que es homicida y que no hay verdad en él, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Así lo describe Jesucristo en este corto versículo en Lucas 8:44. Repito, dice homicida desde el principio, nunca permaneció en la verdad. Y también algo muy importante, es el padre de la mentira. Ahora veamos ahora entonces, de acuerdo a esa analogía que estamos viendo, cómo se describe también la Biblia a María. Vamos otra vez al Evangelio de Lucas, que ha sido también llamado el Evangelio de María por la gran información que aparece en los primeros capítulos sobre ella, escrita por Lucas, un cronista griego y escritor. Entonces en el mismo Evangelio otra vez de Lucas, en el capítulo 1, verso del 28 al 30, dice lo mismo.
veamos bien que le decía yo que el nombre del personaje está unido a las cualidades. Decíamos que María era la elegida, era la excelsa, era la amada de Dios, y aquí mismo lo dice, porque en el verso 28 el mismo ángel Gabriel, que viene de parte de Dios, así lo confirma. Y le dice, tanto en los versos del 28 al 30, entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Esta es la primera característica de María. Salve es el saludo de aquel entonces a la realeza. María es muy favorecida. El Señor es contigo. Esta es la segunda característica. Dios Padre está con ella. Acordémonos que la iniciativa viene de Dios Padre, la salvación viene del mismo Dios Padre. Da otra tercera característica, es bendita entre las mujeres. Ahí está. Mas ella, bendita entre las mujeres. Mas ella se turbó por sus palabras y pensaba, ¿por qué ese saludo? Pero nuevamente el ángel Gabriel en el verso 30 confirma lo que estamos diciendo. Dice otra vez en el verso 30, perdón. Entonces el ángel volvió a decirle, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces veamos bien, mientras que el demonio es considerado como el padre de la mentira, el homicida, el que no permaneció en la verdad, las cualidades de María son todo lo contrario. María, por el contrario, es favorecida de Dios, el Señor es con ella, es la bendita entre todas las mujeres, y también dice otra vez en el verso 30, ha hallado gracia delante de Dios. Y hay también otra característica muy importante que dice la palabra de Dios con respecto a María. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 14. Dice así la palabra de Dios, cómo describe también a esta mujer judía de Nazaret. En Hechos 1, 14, dice así también. Dice el Evangelio, el mismo cronista Lucas, el que escribió el Evangelio, dice, cuando estaban reunidos los apóstoles, dice, y María, la madre de Jesús. O sea, siempre se define a María como la madre de Jesús. Entonces veamos bien, en Juan 8:44 nos dice que el demonio es el padre de la mentira, mientras que María es la madre de Jesús, que es la verdad plena. Jesucristo resumía su misión cuando decía en Juan 14, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y volvemos a lo mismo, mientras que el demonio es homicida, es mentiroso, es el padre de la mentira, es el opositor, es el calumniador, es el contradictor. María es ¿qué? María es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, el Señor es con ella, es como su mismo nombre lo indica, la amada de Dios, y también otra característica es la madre de Jesús. Bien, ahora vamos a ver lo más importante de todo esto, el por qué ese paralelismo bíblico que yo quiero hacer entre el demonio y María es sobre lo que es la historia de la salvación. El por qué, la importancia de cada uno de estos dos personajes. Uno, por el cual entra el pecado, la muerte, la desobediencia, la enemistad con Dios, y por la otra entra la vida eterna, entra la salvación, entra la fidelidad y entra el amor a los designios de Dios. Cuando nosotros vemos una cita bíblica que ya he repetido muchas veces y la he explicado, lo que se llama el protoevangelio, proto primero y evangelio, anuncio de la salvación, es en el libro del Génesis, en el capítulo 3, pero vamos a hacerlo del verso del 14 al 15, que es después de que la serpiente que veíamos inicialmente en Apocalipsis 12, como decíamos anteriormente en Apocalipsis 12:9, la antigua serpiente, el demonio, hizo caer a Eva, que nos describe que era un animal astuto. Después de eso, Dios, cuando va a castigar a los tres personajes que están involucrados en esta historia, que es la serpiente, Adán y Eva, veamos a ver entonces qué es con el que primero empieza Dios, es con la serpiente. Y dice así en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, verso del 14 al 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita eres entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Esta es la primera característica que Dios, o el primer título que Dios le da a la serpiente, que es maldecirla. Es maldita entre todos los animales, o sea, entre todas las criaturas de la tierra por lo que hizo,
por haber roto esa primera alianza que Dios tenía con el hombre y la primera mujer de estar en el jardín, de cultivarlo, de cuidarlo y de vivir eternamente. Y sigue diciendo también algo muy importante, que es en el verso 15, no solamente la maldice, sino que describe de qué manera iba a estar en la condición más baja, porque dice así: será maldita entre todas las veces y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, comer polvo quiere decir que está en el suelo, se tiene que arrastrar. La posición más baja, maldecida, entre todas los animales del campo. Pero lo más importante es lo que sigue a continuación, que es en el verso 15. Y pondré, ¿no? Vemos bien que Dios le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistades entre ti y la mujer. O sea, ya sabemos que el término mujer en hebreo es Isa, lo mismo que Guné en griego. Y para ver claro de que sí es una mujer real, no es el pueblo de Israel como muchos evangélicos, teólogos y apologistas quieren dar a entender, que es toda la nación de Israel, o a veces quieren relacionarlo con Sara, la esposa de Abraham, de la cual se hace la primera alianza. No, esta mujer es mucho más importante, es más concreta, porque no dice la mujer con la cual empieza la primera alianza con Abraham, del cual nacería el Mesías, no, sino específicamente de ese mismo linaje de Abraham, como aparece en Mateo 1:1, viene una mujer, sabemos que es judía, que vivía ya en Nazaret, en Galilea, y que su nombre era María, porque sigue diciendo, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ya vemos también que el término simiente es lo mismo que el término descendencia o hijo o la semilla o el fruto que van a ser de esa mujer. O sea que aquí hay dos características importantes. Vemos en Génesis 3, 14, 15 que Dios maldice a la serpiente, que es el mismo demonio, el dragón, el enemigo, el contradictor de Dios, el que es homicida desde el principio y padre de la mentira. No solamente la maldice la serpiente, sino que la hace caer en la posición más baja, arrastrarse, comer del polvo. Y también pone una maldición, una enemistad que es eterna, porque los dichos del Señor son eternos, las alianzas de Dios y los designios o los preceptos de Dios son eternos, porque Dios está por encima de los seres humanos. Dios es la perfección de lo que es la eternidad, la divinidad, lo que es lo sagrado, lo excelso, lo más grandioso. En Dios no hay ni tiempo ni espacio como nosotros en este mundo. Y dice Dios, el mismo que toma la iniciativa, como hemos hablado, el mismo que manda a Gabriel, es el mismo que anteriormente, más de 3.500 años atrás, en la historia de la salvación, después de la caída de Eva, que es el nombre con que se significa a la esposa de Adán, que quiere decir madre de los vivientes, está hablando de otra mujer, y dice que va a haber enemistad entre ella y la mujer. Por eso es que algunos teólogos y místicos católicos y algunas revelaciones particulares dice que en el plano de las criaturas humanas, el personaje que más odia el demonio es a María. Por encima del mismo Dios, porque con Dios no puede hacer nada, porque aquí mismo lo dice, ni con su Hijo Jesucristo, lo dice en adelante, dice, porque ese mismo simiente o hijo de esta mujer, aunque el demonio va a tratar de herirlo, el que le va a aplastar la cabeza va a ser el hijo de esa mujer. Y aplastar la cabeza es decir, dejarla sin poder. Porque nosotros sabemos que en la concepción o en la cosmovisión judía, la serpiente era un animal ponzoñoso, un animal rastrero, un animal con una lengua bípeda que inyecta veneno y que con ese veneno mata. Pero por eso dice el dicho, cortar la cabeza, se corta la cabeza de la serpiente y se acaba todo. Entonces, la misma connotación exegética, lo que quiere dar el autor sagrado en el libro del Génesis, es que cuando el hijo de esta mujer le va a aplastar la cabeza a la serpiente, es dejarla sin ningún tipo de poder, dejarla sin ningún tipo de que pueda ejercer, inyectar veneno, de que pueda herir o matar a una persona con esa picadura. Ahí está la relación. Para que quede claro que esta mujer presagiada en Génesis 3:15 es María y que su hijo es nuestro Señor Jesucristo, vamos a un libro profético, el libro del profeta Isaías, escrito 500 años antes de Cristo, y que por su gran información ha sido llamado como el quinto evangelio. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 9, nos da una característica que es una connotación o es un paralelismo entre lo que veíamos anteriormente de Génesis
3:15. Dice así Génesis en el capítulo 9, en el capítulo 7, perdón, verso 14. Aquí está, una profecía bíblica también relacionada con Génesis 3:15 que llama como el protoevangelio. Dice 7:14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Nótese bien otra vez lo mismo. Está hablando el profeta Isaías que el mismo Dios Padre, el mismo que profetizó lo mismo en Génesis 3:15, la mujer y su descendiente, es el mismo personaje que aparece aquí. ¿Cuál va a ser esa señal? Aquí está. Y mire la relación otra vez entre esa mujer, esa nueva mujer y su descendiente. Aquí mismo lo dice, el Señor mismo le dará una señal. ¿Cuál es esa señal? Dos cosas. Una virgen, igual que veamos en la misma connotación de Lucas. Acordémonos que en Lucas 1, lo veíamos inicialmente, en Lucas 1 del 26 al 27 dice que era una mujer virgen, judía, porque toda viene la salvación del pueblo de Israel, de la misma alianza con Abraham, del cual nacería el Mesías, esa alianza que sigue con Isaac y se perpetúa con Jacob, su nieto. De los 12 hijos de Jacob, de la tribu de Judá, nacería el Jesús. Eso es toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Es lo mismo que está profetizando Isaías al pueblo de Israel, porque el Antiguo Testamento es toda la historia de la salvación. Entonces vemos dos características. ¿Cuál es la señal que va a mandar el Señor? Lo mismo, una joven virgen que va a concebir y dar un hijo, y va a dar a luz un hijo. Lo mismo, la mujer que tiene una simiente, o un descendiente, o un hijo. Y ese hijo tiene un nombre muy especial que es Emanuel. Y el término Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces sí vemos claro que esa profecía de Génesis 3:15 está completamente relacionada con Isaías en el capítulo 7, en el verso 14. Ahora, si avanzamos un poco más, vemos también en Apocalipsis, en el capítulo 12, otra vez, otro texto complementario que nos puede servir mucho para darle todo lo que estamos tratando de probar en esta noche de hoy, que es la relación entre María y el demonio. Entonces vemos bien en el libro del Apocalipsis, aunque el género literario es completamente diferente. El libro del Génesis es una narración, es como así decirlo, un cuento que tiene una enseñanza. El libro de Isaías es un libro profético, o sea, es un libro que tiene cumplimiento posteriormente después, por eso decíamos 500 años después, cuando en el plan de la salvación Dios Padre manda al ángel Gabriel a Nazaret, en Galilea, a esta mujer, para que ella sea la madre de su futuro hijo. Por eso la llama la bendita entre las mujeres, la llena de gracia y la que el Señor está con ella. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, y lo vamos a ver del verso del 1 al 5, los mismos exégetas han dicho varias cosas. Es un pasaje como tal, como tiene un lenguaje clave, un lenguaje que tiene una revelación divina, es otro género literario. Solamente 2 libros en la Biblia tienen este género literario, que es el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Es muy claro que esta mujer que se va a mencionar en Apocalipsis 12, del 1 al 5, está relacionada primero con la nación de Israel, de la cual viene la salvación. En ese caso también cobijaría a Sara, que fue la esposa de Abraham, de cuya descendencia vino después Isaac, Jacob, las 12 tribus con Judá, del cual nacería Jesucristo, pero también concretamente con María, porque también viene de esa misma genealogía. María también es una mujer judía, es también descendiente de Abraham, pero específicamente con María porque ella es la de Isaías 7:14. Ella es concretamente la que fue la madre de Jesucristo, y por eso lo que veíamos del anuncio específico del ángel Gabriel con ella. Por eso dice así, Apocalipsis 12:1 y siguiente: apareció en el cielo una señal, nótese bien, una gran señal. Vemos bien que en Isaías 7:14 hablaba de una señal. Ahorita esto es una gran señal, la misma connotación señal, pero mucho más grande. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En realidad, esta mujer sí aquí específicamente simboliza a la nación de Israel, pero seguidamente no solamente a la nación de Israel, de la cual viene esa salvación por Abraham y Sara, sino también a una mujer específica de esta familia o esta genealogía o estos descendientes de este primer patriarca, porque sigue diciendo: y estaba encinta y clamaba con dolores de parto y en las angustias del alumbramiento,
Aquí viene el otro personaje, lo mismo, de Génesis 3.15. Hay una mujer en Génesis 3.15 y también aquí está el otro personaje que es la antigua serpiente, que es el diablo, porque aquí dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, y sabemos que ese gran dragón, como lo decíamos también en este mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, en los versos siguientes, sabemos que era la antigua serpiente. Dice, era escarlata, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles que pecaron con él. Ese simbolismo de estas cabezas, diademas, quiere decir que es muy poderoso, es muy fuerte y quiere hacerle la guerra a Dios, a su hijo que viene de una mujer. Y sigue diciendo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón, ¿qué quiere hacer el dragón? Porque sabemos que hay una maldición entre el dragón y la mujer, dice, y en el verso 4, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. O sea, no puede ser el pueblo de Israel como tal, porque no todo el pueblo de Israel es la madre de Jesucristo. En este caso, aquí en un lenguaje de revelación, estaría hablando directamente de la Virgen María. Dice, se paró al frente de la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Si ve cómo el demonio quiere herir de muerte a Jesucristo, lo que habíamos presagiado en Génesis 3.15, el demonio odia tanto a la mujer y odia tanto a su hijo. Odia a la mujer porque siendo una criatura humana inferior a él, porque el ser humano como tal es carne y espíritu, mientras que el demonio es un ser enteramente poderoso nomás. Entonces vemos también y cómo María vence al demonio, lo estamos viendo, por la humildad, por la obediencia, por ser ella el instrumento por el cual es todo lo contrario a esta primera mujer. Entonces, el demonio, ¿qué quiere hacer? Aquí mismo lo dice otra vez. El demonio, este dragón, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz al fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y que quede claro que aquí ya se está hablando de la Virgen María, sigue diciendo, y ella dio a luz a un hijo varón. Ya sabemos que es un hijo varón, no es un hijo mujer, es un hijo varón. Lo mismo Isaías 7:14, la Virgen que va a dar a luz a un hijo que se llamará Emanuel. Y las características de este hijo varón son las siguientes. Regirá con barra de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que aquí simbólicamente está hablando de que el demonio no pudo hacer nada contra Jesucristo porque al fin y al cabo es el Hijo de Dios, está muy superior al mismo poder o a la misma maldad que tiene el demonio. Entonces aquí vemos también ese paralelismo de Génesis 3.15, de Isaías 7.14. Y hay otra cita bíblica que la vamos a hacer del Evangelio de Juan en el capítulo 12, verso del 31 en adelante, que es lo que estamos aquí analizando. Esto sí es con varias citas bíblicas, no solamente un solo texto, sino hay varias citas bíblicas para que los hermanos evangélicos o los hermanos cristianos y también los católicos puedan mirar todas estas citas bíblicas y después analizarlas una por una, de acuerdo, bueno, a la exégesis o la interpretación que estamos viendo. En Juan, en el capítulo 12, versos del 31 al 32, hay otra característica de lo que veíamos de Génesis 3.15. La forma como el demonio quiere herir al hijo de esta mujer y cómo el triunfo viene por el hijo. Dice así, es una profecía cuando Jesús anuncia su muerte. Póngale cuidado, muy claro lo que dice en Juan 12, 31 y 32. Dice así, ahora el juicio ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo sabemos que es el mismo demonio, el mismo diablo, el mismo que cuando Jesucristo, cuando empieza su ministerio público, le dijo que se arrodillara y que le haría todos los reinos de este mundo. Es un mundo en el cual reinaba la muerte, es un mundo donde había una enemistad, porque se había roto la primera alianza entre Dios y el primer hombre. Por eso es que Dios tuvo que mandar a su único hijo para remediar esa alianza, que también naciera de una mujer, porque la primera mujer pecó y los hijos que nacieron de Eva son hijos que tienen pecado. Era necesario otra mujer que se encontrara en esa misma condición inicial y cuyo hijo traería la salvación. Y aquí lo está diciendo muy claro, la salvación no viene de María, y eso nosotros los católicos lo tenemos muy claro. No es una mayolatría. Este estudio de Biblia no es una adoración a María, no es poner a María por encima de Jesucristo, no. Es simplemente ver la relación de María con su Hijo Jesucristo en la historia de la salvación.
Vuelvo a repetir, dice, ahora el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Mire bien que en estos dos versos nos dice dos cosas muy importantes. Primero dice que el príncipe de este mundo, que es el mismo demonio, va a ser derrotado. ¿Por quién? Por el hijo de esa mujer. ¿Quién es el hijo de esa mujer? Jesucristo. Por eso es que el nombre de Jesús quiere decir Dios es salvación. ¿Cómo se va a realizar esa salvación? En este plano de la redención eterna, como lo dice Jesucristo, cuando sea levantado, cuando sea puesto en una cruz, ese va a ser el signo, primero, de una herida mortal del demonio, cuando le hiere el calcañar, pero después, con su resurrección, cuando Jesucristo después vence la muerte, le va a pisar definitivamente la cabeza de la serpiente, porque hasta Jesucristo no había una esperanza con la muerte. Todos los que morían regresaban al polvo, al Sheol o el Hades, y por eso es que vemos también en la Biblia, cuando Jesucristo también está en la cruz, en el Evangelio de Lucas, le dice al buen ladrón en la cruz, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos bien que ya no es un paraíso aquí en la tierra, como el que perdió inicialmente Adán y Eva cuando fueron expulsados y regresaron al polvo, sino que ya este es un paraíso celestial, un paraíso mejor, una nueva promesa, mucho mejor, ya en el propio cielo. Pero vemos esa misma analogía. El Edén, un jardín hermoso y frondoso, y este ya es un paraíso celestial. Para que veamos bien que el triunfo de Jesucristo sobre el demonio está en la cruz, por el cual es el precio que tuvo que pagar, precio de sangre para la redención de los pecados de toda la humanidad, de todos los hijos que nacen de esta primera mujer, y que heredamos esas consecuencias, el pecado, la enfermedad, la vejez y la muerte. Nos dice en el libro de Colosenses, por favor, si están apuntando estas citas bíblicas, Colosenses en el capítulo 2, verso del 14 al 15. Colosenses en el capítulo 2, verso del 14 al 15, lo que decía Jesucristo, su triunfo va a ser cuando esté levantado en la cruz. Dice así, cuando anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolos del medio y clavándolo en la cruz. O sea, todos los decretos de maldición, de muerte, de enemistad, todo eso fue clavado en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Acordemos que tanto el demonio como sus ángeles eran, por así decirlo, simbólicamente los que reinaban en el mundo, porque era un mundo sin redención, era un mundo sin una esperanza eterna. Y ya en la cruz de Jesucristo vence al demonio, pero tuvo que morir, tuvo que dar un sacrificio del propio Hijo de Dios. Por eso dice, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo de Jesucristo con el demonio, aunque lo hirió de muerte en la cruz, con eso también pagó con precio de sangre. Había necesidad de un sacrificio, había necesidad de una redención, porque tal fue lo que el demonio hizo, la antigua serpiente, con su astucia, caer a estos primeros padres, que fue necesario todo ese proceso en la historia de la salvación que veíamos de todo el Antiguo Testamento, para que en el cumplimiento de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, Dios envió a su único hijo, nacido de una mujer judía, una mujer también con la sangre de Abraham y de Sara, de Isaac, de Jacob, de Judá, de la estirpe de David, como lo dice también Romanos 1:3, que la sangre de los judíos se hereda por la mujer. En carne Jesucristo viene también de la descendencia de Abraham, y es lo que encontramos en Mateo 1:1. Cuando se habla de la genealogía de Jesucristo, Mateo 1:1 hace mucha referencia primero a Abraham y después a David, y esos dos personajes también cobijan tanto a María, su madre, como a su propio Hijo Jesucristo en su naturaleza humana, porque en la naturaleza divina de Jesucristo sabemos que hay una preexistencia. Eternamente siempre ha estado con el Padre, como nos dice Juan 1:1, desde el principio, y en Hebreos 1:3 y los otros textos bíblicos hablan sobre Jesucristo en su naturaleza divina. Pero la redención se hace en el mundo. La redención se hace cuando ese Hijo toma carne y sangre, cuando se hace hombre igual a nosotros, menos en el pecado, y cuando muere en la cruz, y por el cual, por así decirlo, se anula esa maldición que el demonio era un triunfo temporal con la humanidad,
pero ya con Jesucristo hay una promesa ya de una vida eterna. Por eso Jesucristo siempre hablaba del reino eterno, el reino de mi Padre, que es un reino de los cielos, que es una especie, ya como dice también San Pablo, una corona de victoria para los que son hijos de Dios y se guían por los mandamientos de la ley de Dios y cumplen también los preceptos. Esa es la herencia eterna. Ahora, veamos también lo que es dos características finales, la diferencia entre ambos personajes. Veamos a ver lo que es el orgullo y la soberbia de Satanás. Y lo vamos a hacer también otra vez de dos textos proféticos. El primero de Isaías, para que anoten por favor, aunque ya lo último voy a dar todas las citas bíblicas para que la gente las anote y hagan otra vez este estudio, mediten bajo la iluminación del Espíritu Santo. El primero está en el libro de Isaías, otra vez, el mismo que citamos anteriormente, pero esta vez vamos al capítulo 14, verso del 12 al 15, que aquí hay una descripción profética de lo que sucedió con Satanás, el diablo, la antigua serpiente, es el mismo personaje, Satanás, el diablo, la antigua serpiente, el dragón o Lucifer. Aquí lo dice en la palabra de Dios. Nos va a describir de una forma profética este personaje del Antiguo Testamento, por qué cayó. Dice así, Isaías capítulo 14, verso del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí el término lucero es lo mismo que Lucifer, el portador de la luz, uno de los nombres con que también se identifica el demonio. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste de la grandeza donde estabas? De estar ahí, ser la criatura espiritual más poderosa y más cercana a Dios, y lo describe como un lucero, el hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, o sea, junto a todos los ángeles, quiso estar por encima de todos los ángeles. A este mismo lucero, que es el mismo Lucifer, no le bastó la posición en que Dios Padre lo había puesto, de ser la criatura espiritual más hermosa, más brillante, todo un lucero, sino que quiso ser un poco más de eso, y aquí lo está describiendo la palabra de Dios. Subiré al cielo en lo alto de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, nótese bien, ya quiere poner un trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esa es la caída del demonio. La caída del demonio es querer igualarse a Dios, querer tener la misma posición de Dios, querer sentarse en el trono de Dios, algo que no le corresponde a él. El trono de Dios es un prerrogativo bíblicamente solamente del Padre y del Hijo Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo, y esa fue la caída del demonio. Y sigue diciendo también en el verso 15, mas tú derribado eres hasta el Sheol, o sea, hasta las regiones inferiores, que era la forma como el judío veía el mundo en aquel entonces. Habían tres mundos o tres reinos: el reino de los cielos, donde habitaban Dios y los ángeles buenos que perseveraron; en la tierra, donde habitaban los seres humanos; y el Sheol, o las regiones inferiores de la tierra, que era también el lugar de los muertos, sin redención, en un lugar de espera, y también el mismo lugar donde estaba el demonio y sus ángeles caídos. Aquí mismo lo dice, mas tú derribado eres hasta el Sheol, a los lados del abismo. El mismo abismo, más del Sheol, más abajo del Sheol, el abismo. El término abismo siempre se relaciona con ¿quién? Con fuego eterno, con infierno y con todo lo que es el estado, el abismo eterno, o ese Sheol, o ese estanque de fuego y azufre, que también lo dicen muchas veces en la Biblia, que relaciona el lugar donde el demonio, por su orgullo, desde el cielo, de la posición más alta, fue hasta la posición más baja, que es el abismo. Y eso por su orgullo y su soberbia. Igualmente encontramos esa misma connotación en Ezequiel, en el capítulo 28, verso 17, también proféticamente hablando de este otro profeta, de los profetas mayores. Ezequiel 28, 17, dice así, vamos a buscar, estaba Ezequiel 28, 17, también otra vez, no, miremos estas características. Se enalteció, otra vez, enaltecer, enaltecer es tener un orgullo propio,
enorgullecerse de sí mismo, tener soberbia, que ese es uno de los pecados capitales. Dice, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Ese lucero de la mañana que era tan hermoso, tan radiante, estaba hecho, era para la gloria de Dios. La hermosura de Lucifer, de este lucero de la mañana, no era para sí mismo, sino que reflejaba las cualidades de Dios, la grandeza de Dios, así como también Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, así también hizo a este lucero, un ser muy superior, por eso es que odia a María, porque es en su calidad de criatura, María es inferior. Este era este lucero hermoso, engrandecido, como lo dice, se enalteció en tu corazón a causa de su hermosura. La hermosura cuando él mismo, por así decirlo, se vio reflejado en un espejo y se vio tan hermoso que era, perdió la gracia de querer igualarse y querer llegar al mismo trono de Dios y querer estar en la misma posición de Dios. Por eso dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, de ese esplendor hermosísimo, y te arrojaste por tierra delante de los reyes, te pondré para que mires en ti. O sea, nuevamente, ¿cuál fue lo que dice la Biblia tanto en Isaías como en Ezequiel? El ser un lucero hermoso, el ser enaltecido, el querer igualarse a Dios, el querer enaltecerse, el querer ya mirar su propia belleza, no como un reflejo de lo que había sido como una criatura espiritual, sino en su propio orgullo. Eso también costó lo que fue esa división en el cielo, que como nos dice la palabra de Dios, arrastró tras de sí a una tercera parte de todos estos seres que vivían en el cielo, los mismos luceros que hablaba en Isaías 14:12, que eran de ángeles de todas las categorías, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, dominaciones, potestades. Una tercera parte de ellos fue arrojado hasta el abismo, como lo dice, donde sigue siendo ya de ser el portador de la luz, pasó a ser, como veíamos inicialmente, ¿quién? Satanás, el diablo, el enemigo, el contradictor, como decíamos, lo que hemos hablado, el príncipe de este mundo, el padre de la mentira y el homicida desde el principio. Y para que quede claro que esas dos profecías bíblicas sí están hablando de lo que fue la caída del demonio, lo vamos a ver de forma textual en palabras del propio Jesucristo que aparecen en otra cita bíblica, esta vez en Lucas, en el capítulo 10, verso 18, cuando Jesús habla a los 72 discípulos que regresaron después de su misión. Y Jesús dijo, yo veía, mire bien que Jesucristo está hablando, veía, o sea, en tiempo pasado, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se vio cómo el mismo Jesucristo estaba presenciando todo eso? Por quererse igualar al propio Hijo de Dios y quererse centrar en el trono que solamente le corresponde a Jesucristo, el mismo Jesucristo veía cómo ese mismo lucero cayó como un rayo, como un relámpago, no solamente hasta la tierra, sino también en su morada, aunque ejerce su poder del mal en la tierra y en los hombres, la morada de él, como veíamos en Isaías 14:15, es el abismo, el lago de fuego o el mismo infierno, lo que llaman también el Gehenna en griego. Ahora, veamos todo lo contrario. Veamos si el orgullo y la soberbia, la desobediencia, la altivez del demonio. Por eso es que el símbolo del demonio es el pavo real, porque un pavo real extiende eso es un simbolismo nomás, extiende sus plumas y deja ver todo lo hermoso y lo grandioso que es. Muchos padres de la iglesia siempre el simbolismo del demonio es el pavo real. Pero vamos a ver todo lo contrario a María. Veamos entonces la analogía de María. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, otra vez, el Evangelio mariano, en sus primeros capítulos, en el capítulo 1, verso del 30 al 33. Entonces el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora vamos a ver la importancia de María. ¿Por qué el demonio odia tanto a María? ¿Por qué el demonio siente tanta envidia y tanto rencor a María? No solamente porque lo estamos demostrando con la Biblia, sino también porque veíamos lo de Génesis 3:15, la maldición que el mismo Padre había puesto entre la serpiente y esta nueva mujer, que es la madre del Emanuel, que es Dios con nosotros. Aquí está. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Mire bien lo que el ángel le anuncia a María, esta pequeña mujer, una mujer joven aldeana del norte de Galilea, ni siquiera era la clase sacerdotal, ni siquiera pertenecía a la clase social más alta donde vivían en Jerusalén, sino en una aldea remota, perdida y desconocida. Hasta el propio demonio estaba exento
de lo que era el plan de la salvación en el anuncio del ángel Gabriel. Y le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús. Acordemos que proféticamente en Isaías 7:14 es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora también el nombre también del Hijo de Dios es Jesús, que quiere decir Dios es salvación. ¿Cómo describe al hijo que va a tener a esta mujer? Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, o sea, Hijo del Altísimo en su preexistencia, en su naturaleza divina, en la misma unidad que siempre ha tenido con el Padre. Y el Señor Dios, el mismo que toma la iniciativa, el Señor Dios, le dará el trono de David su padre, ya humanamente hablando. Va a ser no solamente rey en el cielo, sino rey también en la tierra, como era el reinado de David, el más importante en la historia de los judíos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No solamente va a ser María la madre de este futuro rey, que viene también de la estirpe de David, como decíamos en Romanos 1:3, sino también de Jacob, pero es un reino no temporal. No fue un reino como el de Saúl, no fue un reino como el de David, no fue un reino como el de Salomón y el de todos los reyes que vinieron, o de los cualquiera de los gobernantes de este mundo. Cualquier dictador, por más malo y que haya sido, siempre han muerto, como decir lo que fue Hitler, Stalin, Mao Zedong, o también cualquier otro gobierno. Todos han pasado, todas las dinastías de los faraones en Egipto, de los emperadores en Roma, ¿no? Todo eso ha pasado, todos esos reinos han pasado, pero el reino de Jesucristo es un reino eterno y María va a ser la madre de ese rey. Ahora, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. O sea que María, mire bien, no solamente va a ser la madre del Hijo de Dios, sino también de ese futuro rey cuyo reino va a durar por toda la eternidad. Y aquí tu pariente Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y está en el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios, nada es imposible para Dios. Y Dios siempre propone salvación, Dios siempre quiere el bien de nosotros, Dios siempre nos tiene destinados es para la salvación, para vivir eternamente con Él en ese nuevo paraíso, mucho mejor que el jardín del Edén, al lado de Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros nos ganamos el reino de Dios o el reino de los cielos, la vida eterna? Por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, cuya sangre y cuya humanidad y cuya carne le viene María. Y aquí lo que estamos viendo es ese mismo primer anuncio ya textualmente hablando, ya concretamente hablando de todo lo que fue desde la caída de Adán y Eva. Ahora, ¿cómo contesta María? Después de que tiene la aparición de un ángel que le dice que ella es la bendita entre todas las mujeres, que es la llena de gracia, la que el Señor está con ella, y no solamente las cualidades, por así decirlo, esos piropos que vienen desde lo alto, del mismo Dios, porque los ángeles no dicen nada, sino por iniciativa de Dios Padre, sino también le dice que va a tener ese privilegio único y exclusivo, no como Sara, porque Sara tuvo a Isaac, Isaac no es mayor que Jesucristo, no. Aquí en este caso es María concretamente, para que quede claro para los teólogos y apologistas evangélicos, y por eso es que después doy la oportunidad que si quieren, lo que siempre he dicho, si quieren este video contradecirlo o dar su opinión de una forma educada, lo pueden hacer, si quieren utilizar mi imagen, y al igual que también todas las citas bíblicas que he dado. Pero el ángel le dice que ella va a ser la madre de este futuro rey. Ahora, al decir eso, María pasaría a ser ¿qué? Su condición de ser una simple mujer judía vendría a ser también la madre de este rey. Y como va a reinar eternamente, María nunca va a perder ese privilegio de ser la madre de su Hijo Jesucristo. Todavía en el cielo, ella sigue siendo la madre de Jesucristo. Eso está desde toda la eternidad establecido. Porque si usted ve en el cielo y va a contemplar a Jesucristo en su resurrección, cuando le mostró a Tomás las heridas de las llagas en el costado y en las manos, que todavía esa es por así decirlo el precio, las llagas por la cual fuimos curados y fuimos sanados, esa humanidad, esa carne y esa sangre que todavía se pueden ver en ese cuerpo glorioso de Jesucristo, le viene por María, le viene por ella en su naturaleza humana. ¿Y cómo contesta María? María pudo haber contestado fácilmente, gracias Señor ángel, he aquí la madre de este futuro rey, ahora me voy a convertir en la reina madre, porque ese era un título, Gevirá,
en lo que era la cultura judía y lo que era en el reino de Judá. Acordemos que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, como lo dice Apocalipsis 5:15. ¿Ve? De la tribu de Judá venían los reyes y Jesucristo viene de la tribu de Judá. Pero ¿cómo contesta María? Todo lo contrario de lo que fue el orgullo, como veíamos del demonio, que quiso enaltecerse, que quiso enorgullecerse, que por su soberbia fue depuesto de donde estaba, desde el cielo. Y mire cómo contesta María. ¿Qué es lo importante? Esto es una meditación bíblica de la palabra de Dios. Poner a cada personaje en el lugar que le corresponde. A María, en la historia de la salvación, como la madre del futuro Salvador, como la mujer que fue presagiada en Génesis 3:15, pero sobre todo que María nos tiene que llevar a Jesucristo. Eso quiero también dejarlo claro para mis hermanos católicos. No nos quedamos con María, no estamos adorando a María, no es una mariolatría como a veces nos acusan, no. Estoy dando textos bíblicos de la relación, y no solamente un solo texto, sino mire bien todos los textos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, tanto el libro del Génesis como el libro del Apocalipsis, como los libros de los profetas, de Isaías, de Ezequiel, como los mismos evangelios que estoy citando, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan y las cartas de San Pablo. Ahí está toda esta relación. Y mire bien, verso 38, ¿cómo contesta María? Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Esto es lo bonito de María. Mientras que el demonio quiso igualarse a Dios, María, después de ese anuncio tan importante, ella ¿cómo se cataloga? Aquí mismo lo dice, como la sierva del Señor. Hágase en mí conforme tu palabra. Y el ángel apenas dice eso, se va de su presencia. Cuando María dice, hágase en mí, en ese momento el fiat de María, la obediencia de María, por la cual de ese mismo momento ya cambia en dos la historia de la salvación. En ese momento María es fecundada por el Espíritu Santo y ella va a dar luz ¿a quién? A ese Manuel, a ese Jesús, a ese Salvador prometido, al Hijo de Dios, al unigénito de Dios. Entonces sí vemos cómo María tiene un papel importante en la historia de la salvación. Más adelante también otra vez esa misma connotación de humildad y de obediencia a María, lo contrario a la altivez, al orgullo, a la soberbia del demonio, que quede claro, no un solo pasaje, porque estoy dando varios pasajes bíblicos, lo volvemos a encontrar en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso del 46 al 49. Cuando María visita a su prima Isabel, dice María, entonces María dijo otra vez, engrandece mi alma. Mire este precioso poema, ese precioso prosa lírica con que María dirige estas palabras que están en el mismo Evangelio de Lucas, que es lo que se llama el Magnífica, o sea, la grandeza, la magnificencia de lo que es Dios en ella, no por ella mismo. Los méritos, lo que nosotros los católicos amamos, veneramos a María, es por los méritos de su Hijo Jesucristo. Con textos bíblicos, sacados de esta Biblia, que es una Biblia evangélica, Reina Valera, edición de 1960. Dice así, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Dice en el verso 48, porque, ojo bien cómo María mismo se describe, porque ha mirado ¿qué? La bajeza, o sea, lo último, el bajarse. Después de que el ángel le había dicho que iba a ser la madre del futuro rey, ella asume la condición de ¿qué? De esclava. Aquí mismo lo dice, la bajeza de ¿qué? De su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho grandes cosas el poderoso. La bajeza de María, la humildad de María, la servidumbre de María, la esclavitud de María es lo que nosotros los católicos teológicamente hablamos, místicamente hablamos, meditamos en la palabra de Dios, por el cual nosotros amamos a María. La respetamos, la queremos, la vemos como una madre espiritual, pero nótese bien que todo este estudio bíblico tiene relación ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo. No solamente María, la madre de ese futuro rey, dos veces deja claro que toma la condición de esclava, y los esclavos judíos, en la época de los judíos, era la clase inferior más baja. El amo o solamente podía, era la Shema, escuchar y obedecer lo que el amo siempre ordenaba. Y si se fugaba, podía ser condenado a muerte, o también los judíos antiguos con un hierro candente lo marcaban de por vida y podía perder el derecho a la libertad que se lograba cada 7 años o en el jubileo.
los hombres, porque las mujeres judías, las mujeres esclavas, perdón, siempre permanecían esclavas como tal, porque se convertían en las concubinas de sus amos, porque solamente los poderosos tenían esclavos, o también hacían funciones de servidumbre en las casas. Pero también vemos que esa misma servidumbre, esa misma esclavitud la asume Jesucristo. Tanto María como Jesucristo son la cuestión antagónica de la soberbia, del orgullo y la altivez del demonio. No solamente María es la esclava del Señor, sino que también su único hijo, el unigénito de Dios, el único hijo que tuvo María, eso es un dogma de fe en la Iglesia Católica. Vemos también que Jesucristo también nos da ejemplo de obediencia, de humildad y de servidumbre. Lo vamos a ver en un himno cristológico preciosísimo, hermosísimo, que se encuentra en la carta a los Filipenses, otra vez la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, verso del 5 al 8, otra vez con la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones, dice así: haciendo una recomendación a estos primeros cristianos en la ciudad de Filipo, en Asia Menor. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tratemos de imitar el mismo ejemplo que nos va a dar a continuación sobre Jesucristo, ¿no? Otra vez, haya pues en vosotros este mismo sentir, o este mismo parecer, o imitar a quien que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, en su preexistencia, estando en la misma condición de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que se aferrara. O sea, Dios no quiso permanecer en ese trono glorioso por siempre, porque el mismo Padre le ordenó que viniera aquí a la tierra, que se encarnara en la Virgen María, que tomara nuestra humanidad igual a nosotros, menos en el pecado, no exento de dolor, como lo dice Isaías 53, varón de dolores, y que por sus llagas hemos sido sanados. Jesucristo sufrió por nosotros, lloró por nosotros, sudó gotas de sangre en el huerto de Getsemaní, murió de una manera tormentosa. Acordémonos la coronación de espinas, los latigazos, los escupetazos, los puñetazos, la pesada cruz, el estar clavado en un madero de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esta es la meditación que encontramos aquí en Isaías, y sigue diciendo: no se aferró, sino que se despojó a sí mismo de esa divinidad que tenía eternamente, sin perderla, pero asume también una humanidad inferior, de ser solamente un ser, solamente eterno y divino, asume también la condición de ser humano, aquí lo está diciendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma otra vez. ¿De qué? De siervo. La misma condición en que se encontró su madre por voluntad propia después del anuncio del ángel, y lo mismo que dice María cuando va a visitar a su prima Isabel. Hecho semejante a los hombres, como lo hemos dicho, y estando en la condición de hombre, se humilló. La misma condición de María. ¿Se acuerdan cuando veíamos en María, en las palabras a Isabel, dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva? Vemos también esa misma cualidad en Jesucristo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ya sabemos que muerte de cruz, porque por ella vemos la redención, como lo explicamos anteriormente, cuando Jesucristo dijo: seré levantado desde lo alto, y ya en la cruz pagó por los precios de nuestros pecados y se llevó a todos los demonios y los arrojó otra vez al infierno, y le quitó esa potestad o ese poder al demonio, al Satanás, de ser el príncipe de este mundo, en el sentido de lo que era el mal, en el sentido de lo que era el pecado, en el sentido de que era una muerte de los seres humanos sin una redención eterna. Eso por un lado. Ya para finalizar, vayamos a ver también otras dos cualidades. Veamos también la rebeldía del demonio, también en Apocalipsis, en el capítulo 12, versos 7-9, otra cita bíblica, para que vean que no es solamente una cita bíblica, sino que son varias citas bíblicas. Aquí vamos otra vez a Apocalipsis, otra vez a meditar en la palabra de Dios, la relación que dije. Por eso este video fue titulado María y el demonio, teniendo como personaje principal a Jesucristo. Veamos también la rebeldía del demonio y la desobediencia del demonio. Casi lo mismo que vimos anteriormente, pero con otras citas bíblicas. Apocalipsis en el capítulo 12, verso del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Si hay una batalla, es porque hay dos bandos. Aquí hay un bando que es los bandos de los ángeles fieles a Dios, que eran ¿quién?
comandados por Miguel y sus ángeles. ¿Por qué hay una batalla en el cielo? Porque hay dos bandos. Uno lo comanda Miguel y sus ángeles. ¿Y contra quiénes luchaban? Luchaban contra el rebelde, contra el que se puso como un lucero, que se quiso enorgullecer, el que se enalteció, el que se convirtió ya en un gran dragón, el que perdió esa luz y el que se convirtió ya en el enemigo de Dios. Por eso se llamaba Satanás o el diablo. Y sigue diciendo, ¿luchaba contra quién? Contra el dragón, que sabemos que es la misma serpiente que tentó a Eva, y no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo. No, el dragón luchaba con sus ángeles, perdón, otra vez. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, que son los ángeles fieles a Dios, ¿ve? ¿Contra quién luchaban? Contra el dragón y sus ángeles. Dos bandos, unos fieles a Dios y otros que se rebelaron a Dios. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Ya sabemos que por eso, como decía Isaías, fue llevado al abismo, a ese lago de fuego o al mismo Gehenna. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y el cual, mire la característica, engaña al mundo entero. Por eso es que mismo Jesucristo le decía el padre de la mentira y el homicida. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron también arrojados con él. Entonces aquí vemos también esa desobediencia del demonio que se opone a Miguel y a sus ángeles por su soberbia, por su orgullo, por su revelación a lo que eran ya seres creados solamente para la gloria de Dios. Hay también otro pasaje también, nos describe también al diablo y a sus demonios y toda la influencia maligna que pueden ejercer en la humanidad, porque son seres que perdieron la luz, perdieron la gracia, siguen siendo inmortales, pero están corrompidos completamente, odian a Dios, odian a Jesucristo y también odian a María, como decíamos en Génesis 3:15, la enemistad que ponen a ella, porque fue la madre del futuro Salvador, y no solamente a María, sino también a toda la humanidad. Por eso dice el apóstol Pedro que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. También en la carta de Pablo a los Efesios también nos da otra característica del diablo y los demonios, en el capítulo 6, verso del 11 al 12. Dice así, el apóstol a los gentiles: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Vemos bien, ¿no? Las acechanzas del diablo, las tentaciones del diablo, las maquinaciones del diablo, los lazos del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Seres poderosos espirituales del mal, aquí mismo lo dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de ¿qué? De las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, o sea, todos los demonios, una tercera parte de ellos, al mando de esta serpiente, este gran dragón, de Satanás, del diablo, de Lucifer, que son espíritus de maldad en las regiones celestes, o sea, en las regiones celestes, o sea, porque están en el cielo de una forma espiritual, buscando a quién devorar y buscando también cómo hacernos caer y cómo perder la gracia y cómo perder la salvación. Eso en cuanto a los demonios: rebeldía, orgullo, soberbia, desobediencia, odio, oscuridad, tinieblas. Ahora, veamos a ver todo lo contrario con María, con una criatura también, porque estamos hablando solamente de criaturas espirituales. Estamos poniendo por encima a Jesucristo y por encima a Dios Padre, que es el artífice de la historia de la salvación. Veamos a ver entonces a María, y quería este texto, estudio de hoy, porque quería finalizar con una cita bíblica que a veces es muy mal interpretada por los evangélicos, que cuando quieren, por así decirlo, restarle importancia o veneración o respeto o alabanza, humanamente hablando, a María, siempre sacan a colación este texto, que lo tenía preparado ya para finalizar este estudio de Biblia, que es en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, verso del 27 al 28, cuando Jesús está en su ministerio público. Veamos bien lo que pasa, del mismo Evangelio de Lucas, del cual hemos sacado casi la gran mayoría de anotaciones que tiene que ver con María. Dice así: los que son verdaderamente bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, o sea, mientras Jesús predicaba, ¿qué pasó? Una mujer de entre la multitud, es una mujer anónima, levantó la voz y le dijo a Jesucristo. Vamos a ver qué le dice esta mujer a Jesucristo mientras él estaba predicando. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste.
Y le dijo Jesucristo, que aquí algunos evangélicos dicen y quieren con este texto tratar de desquebrajar o tratar de desacreditar o tratar de pronto de buscar una respuesta, el por qué los católicos veneramos a María, con palabras del propio Jesucristo, y dice en el verso 28. Pero él mismo les dijo, Jesucristo mismo dice, ¿cómo responde Jesucristo ante esa alabanza que una mujer anónima hace de su madre? Dice, antes bien, aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, hasta ahí ese texto, y el evangélico, el común, sin hacer exégesis, sin hacer hermenéutica, sin hacer una teología bíblica, dice, con ese texto, por así decirlo, pierde todos los méritos de María o todo lo que la Iglesia Católica tiene en esa veneración especial, en esa hiperdulía, en ese amor que nosotros tenemos por ella. Pero analicemos otra vez ese texto en su contexto, que es lo que hay que hacer. Primero, una mujer anónima hace una alabanza a María. ¿Por qué? Porque la expectativa mesiánica en la época en que se dio la salvación era de algo eminente. Los judíos están esperando ya esa salvación, están esperando ese Mesías prometido, como veíamos en Isaías 7:14 y todos los profetas, por la misma situación en que vivían de ser oprimidos por una potencia extranjera, politeísta y pagana, como era el mismo pueblo Israel, donde la misma clase sacerdotal del Sanedrín y el Consejo de Ancianos eran aliados de los romanos, con Anás y Caifás, donde tenían todo un monopolio en el templo de Jerusalén, donde vivían los judíos completamente oprimidos, con altos impuestos, la gran mayoría en la pobreza absoluta. Entonces, una mujer, todas las mujeres judías de aquel entonces querían ser la madre de ese futuro rey mesiánico, que los convirtiera en reyes de este mundo. Esa era la perspectiva que tenía. Y por eso es que esta mujer hace esa alabanza, porque sabía antemano, y aquí nos da a entender, de que conocía quién era María, la madre de Jesucristo. Y por eso dice, bienaventurada, ¿quién? La mujer, lo dice aquí, bienaventurada el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, esa misma mujer que tuvo que alimentar a Jesucristo y que tuvo que llevar 9 meses en su vientre. Pero la respuesta de Jesucristo es algo desconcertante, porque Jesucristo dice, antes más bien, aventurados. Nótese bien que Jesucristo no dice que María no es bienaventurada, porque es el mismo evangelio de Lucas, y esto lo escribieron después, ¿no? O sea, Lucas no escribió eso en el momento. Acuerda que Lucas es un cronista. Lucas hace una especie de un periodista que hace todo su evangelio hacia el año 80, o sea, casi 40 años después de haber sucedido todas estas cosas. Simplemente pone por escrito este tratado de la salvación. Entonces mismo Lucas dice que lo que Jesucristo da a entender es que son más bienaventurados, no que María no sea bienaventurada, como lo dice Lucas 1:48, me llamarán bienaventurada todas las generaciones por ser la madre del Salvador, sino que dice que antepone esa connotación o esa parentela, humanamente hablando, de María. No es más bienaventurada María por ser la madre de él, porque para Jesucristo es más importante, ¿quién? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ojo bien con lo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo pone por encima del elogio que hace esta mujer a María, a los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero si nosotros vamos a ese texto, porque en Biblia, en exégesis y en teología bíblica, un texto se responde con otro texto, y vemos bien que no estoy utilizando ni el catecismo en la Iglesia Católica, ni las encíclicas, ni los testimonios de los padres de la Iglesia, ni ningún concilio, solamente con la palabra de Dios. Ese texto, en relación, hay 2 alabanzas a María. Una, como lo dice esta mujer, por ser ella la mujer del cual el vientre viene Jesucristo, y con los mismos senos de María alimentaron a Jesucristo en sus primeros meses. Los hijos judíos eran destetados solamente después de los 2 años. O sea, durante 2 años María alimentó con su leche materna a este Salvador que está hablando aquí 30 años después. Pero para que no quede dudas que esa cita bíblica es un doble elogio a María con la propia palabra de Dios. Vamos a terminar este estudio de Biblia con lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, versos del 39 al 45. Así como una mujer hace ese elogio a María, así otra mujer nos va a responder este pasaje que queda un poco como desconcertante, sobre todo para los católicos, para ver a ver por qué dice que son más bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
Aquí en realidad eso es un doble elogio a María. No solamente por ser la madre de Jesucristo, sino también por ser su discípula fiel, con la propia palabra de Dios. Otra mujer va a respondernos bíblicamente. ¿Y esta es quién? Isabel. Dice así en el mismo Evangelio de Lucas. Iniciándolo, esto es 30 o 31, 32 años atrás, antes de que Jesucristo ya le hubiera dado esa respuesta a esta mujer. En aquellos días levantó María y fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró a casa de Zacarías, que era un sacerdote, y saludó a Isabel, que era su prima. Por lo tanto, la dignidad de Isabel, por su edad y por ser la esposa de un sacerdote, era mayor de María. Y aconteció que cuando oyó a Isabel la saludación de María, la criatura saltó de su vientre, que era Juan el Bautista, y Elizabeth quedó llena del Espíritu Santo. Solo con el saludo de María, esta mujer de edad avanzada, que había también tenido su hijo bajo una concepción también, un milagro especial, Juan el Bautista, el último de los grandes profetas, el último de los naví, con que se cierra todo ese ciclo de profetas anteriores a Jesucristo. Veamos bien que esta mujer queda llena del Espíritu Santo y vamos a ver qué exclamación le hace María. Ojo bien, porque es muy importante lo que dice Isabel. Y exclamó a gran voz, dijo, que es el mismo elogio de esta mujer desconocida. Dice, bendito tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Vemos bien, ¿se acuerdan que el elogio que le hace esta mujer desconocida a Jesucristo era a la mujer, a María, porque ella lo había llevado en su vientre y lo había amamantado? Bien, entonces mire bien que María sí es bienaventurada, porque el mismo Evangelio de Lucas no se puede contradecir. El mismo que escribe una cosa no puede contradecirse con la otra, sino que hay que buscar la exégesis, hay que buscar también la incorrecta interpretación y hay que buscar a ver qué es lo que en realidad el autor sagrado nos quiera entender. Por eso dice, ese primer elogio es el mismo de esta mujer desconocida. Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo es posible que la madre de Jesucristo venga a visitar a Isabel, la bendita entre las mujeres y bendito el vientre? El mismo elogio que estaba diciendo esta mujer desconocida más de 30 años después. Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. En el verso 45 nos da la respuesta a lo que Jesucristo había hablado. Veamos a ver otra vez. Miren lo que Jesucristo dice otra vez en Lucas 11:28. Dijo Jesús, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí en Lucas 1:45 nos va a respuesta que aquí Jesucristo hace anónimamente hablando otro elogio a María, porque dice, Isabel llena el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, la tercera persona de la Trinidad, cuya testimonio es el Paráclito. En el Espíritu Santo no puede haber error. Eso se llama teológicamente inerrancia. Dice en Lucas 1:45, Isabel, hablándole a María, y bienaventurada la que creyó, porque se cumpliera lo que fue dicho de parte del Señor. O sea que ese mismo elogio que hace Isabel a María por ser la madre del futuro rey, y no solamente eso, sino porque ella escuchó atentamente y obedeció lo que el Señor le había dicho, es lo mismo que dice Jesucristo en Lucas 1:28. Y dijo Jesucristo, antes más bien son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y quién fue la primera en la historia de la salvación que oyó la palabra de Dios y la guardó y obedeció? ¿Quién es esta? Volvemos a ver en Lucas 1:45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicha de parte del Señor. O sea que ese texto, con eso derrumbo, por así decirlo, esa falsa teología protestante que quieren desacreditar a María con la propia palabra de Dios. María no solamente es bienaventurada por ser la madre de Jesucristo, sino también por ser su discípula fiel, por ser la sierva y la que escuchó, la primera que escuchó, porque acordemos que Zacarías anteriormente había dudado de las palabras del ángel y por eso quedó mudo. La primera persona ya en el Nuevo Testamento que es fiel a las promesas y que es fiel al cumplimiento de lo que Dios quiere sobre ella fue María, y tomó su condición de esclava. Entonces con eso también respondo a ese interrogante que muchos evangélicos nos hacen. Entonces bien, mis queridos amigos foristas que en este momento están conectados, que están viendo este video y que lo van a ver,
como lo prometí, este estudio sobre María y los demonios, cuando lo anuncié esta mañana, muchos evangélicos decían que estaba diciendo disparates, que estaba diciendo locuras. Ni siquiera están prejuzgando, están haciendo aluarte de los títulos con que se identifican protestantes. Protestan nuestros hermanos evangélicos sin antes mirar a ver qué era yo, en mi calidad de un teólogo laico, basado en las Sagradas Escrituras y de una Biblia evangélica, el estudio que tenía hoy. Todas las citas bíblicas y todas las analogías que vimos del demonio y María, sacadas solamente de la palabra de Dios. Invito a cualquier hermano evangélico, como siempre lo he hecho, con los más de casi 10 videos que he hecho anteriormente con nuestro hermano Mónico Vázquez, de todos estos estudios, que si estoy diciendo mentiras, no se dediquen solamente a calumniar o a criticar, sino los invito, pueden utilizar este video y todas las citas bíblicas para demostrarme si estoy errado. Vuelvo a repetir, los que quieren apuntar y que llegaron tarde para que después hagan su propio estudio. El título se llama María el demonio. La primero que hice fue una analogía entre el nombre y el significado de cada personaje. El nombre del diablo, utilicé Apocalipsis 12:9. Y el nombre María, utilicé Lucas capítulo 1, verso 26 y 27. Segunda analogía, descripción de cada personaje con la palabra de Dios. Del diablo, en Juan 8:44. Descripción de María, lo saqué de Lucas 1, 28, 30 y de Hechos 1:14. La historia de la salvación, el protoevangelio, Génesis 3, 14, 15. Después Isaías 7:14, Apocalipsis 12, 1, 5, Juan 12, 31, 32 y Colosenses capítulo 2, verso 14, 15. Otra conversación. Diferencia entre ambos personajes: el orgullo, la soberbia y la altivez de Satanás. Referencias: Isaías 14, 12, 15, Ezequiel 28, 17 y Lucas 10, 18. Ahora lo contrario, la humildad de María como la esclava del Señor. Lucas 1, 30, 33 y 38. Lucas 1, 46, 49 y también de Jesucristo, también su misma condición de siervo en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. No solamente de María, la madre de Jesucristo, sino también de su propio Hijo, ambas cualidades de esclavitud, de servidumbre y de humildad. Y la última analogía, la rebeldía del demonio y el ser el enemigo de Dios y estar en contra de los designios de Dios, como lo vimos en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, 9, Efesios capítulo 6, verso 11, 12, y lo contrario, la obediencia y los dos elogios a María, no solamente por ser la madre de Jesucristo, sino también por ser la sierva y la que primero escuchó, como eran lo que hacían los esclavos, la Shema, porque el término esclavo en griego es dulé, la que primera escucha y la que primera obedece al plan de la salvación. 33 años antes, cuando apenas estaba iniciándose esto, a María, de acuerdo a Lucas 11, 27, 28 y a Lucas 1, del 39 al 45, con las propias palabras de Isabel, llena el Espíritu Santo. En conclusión, ¿cuántas citas bíblicas de este estudio de hoy son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 citas bíblicas. Entonces con eso dejo muy claro este estudio de Biblia sobre la relación de María y el demonio. Muchas gracias a todas las personas que están mandándome saludos, a todas las personas que están viendo este video, a todas las personas que lo van a ver después. Meditemos en la palabra de Dios, busquemos la inspiración del Espíritu Santo y vuelvo y hago la invitación. Si hay algún evangelista, algún apologista, algún defensor de la iglesia evangélica que crea que lo que estoy diciendo es contrario, que crea o insinúe que esto que estudié hoy es mentiras, lo invito a que me desmienta, así como lo hago yo aquí en vivo, en directo, ante las cámaras, dando la cara, como lo hago yo, y que pueda analizar estos mismos textos bíblicos y también le pueda dar su interpretación. Hasta ahora no lo he visto, pero bueno, vamos a ver, de pronto puede que haga, así como lo he pedido yo, no.
Si hay algunos evangélicos que han sacado otras citas bíblicas, pero nunca no he visto alguno que se da la tarea de ir analizando estas citas bíblicas una por una y irme mintiendo. Bien, ahí está. Ante todo, como les decía yo, el objetivo de este estudio bíblico es siempre que María nos lleve a Jesucristo. Como María, la esclava del Señor, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres, los méritos de ella son solamente por su Hijo Jesucristo. Y la redención viene solamente por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Sangre y carne que le vienen de ella. Muchas gracias como siempre y quedamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.